Buenos días, queridos amigos, hermanos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor y de papá. Miren, hemos estado compartiendo con ustedes eh, eh, características de lo que describe a nuestro Dios, para que nos ayude a tener mayor conocimiento de Dios, por lo menos la parte teórica, porque el conocimiento no se aprende solo como si estamos en la escuela y vamos a disertar una charla o vamos a compartir algún tipo de ponencia. La relación, la comunión, la comunión con Él de manera activa, de manera personal. Pero aquí compartimos, hasta donde Dios nos permite en su misericordia, poder que usted se inquiete, sea como lo debería, y escudriñe las escrituras. Eh, y hoy vamos a hacer una especie de continuación de, del tema anterior, porque estábamos hablando de una de sus características, de uno de los atributos de Dios que tiene que ver con la inmutabilidad, donde habíamos dicho que el Señor, nuestro Dios, Él no muta, Él no tiene mudanza, Él no cambia. Como Él no tiene un aspecto físico, entonces es evidente que no se refiere a que el Señor no cambia ni muda en una parte corporal material, sino en la forma de Él ser. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Y Él es, cuando ya Él tomó la decisión de hacer algo, lo hace. Entonces hablamos de otros atributos como omnipotencia, omnisciencia, y hoy en esta, digamos, continuación o segunda parte de la inmutabilidad, vamos a continuar con ustedes compartiendo algunos textos para que usted vea que el Señor, cuando nada lo sorprende, y como nada lo sorprende, entonces ya Él tiene un plan trazado en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros debemos tener claro que una oración nuestra no le va a torcer el brazo a Dios. Una oración nuestra no de ninguna manera va a cambiar la situación que tenemos. Eso no significa que nosotros debemos dejar de orar, ni tampoco significa que nosotros debemos seguir las ordenanzas, porque la escritura es que lo dice, orar sin cesar. Pero nosotros hemos estado compartiendo con ustedes que esta oración debe estar alineada en armonía con la voluntad de Dios para que ésta se haga eficaz. No se puede estar orando pensando en el momento que la situación, la que sea que usted esté pasando, la oración suya o la conducta suya o el cambio de vida suya va a provocar de alguna manera que el Señor se compadezca y cambie de opinión, porque eso atacaría la inmutabilidad de Dios. Eso haría que entonces nosotros entremos en el ámbito de que el Señor sí cambia o sí muda. Y no es así. El Señor ni cambia ni muda. Cuando Él dice esto es, esto va. Y su oración y la mía, estaba conversando con una de mis cuñadas y decía, a Dios no le interesa nuestro moco ni nuestro llanto. Y ella lo decía en el sentido, no es como que Dios no se compadece de nosotros, sino que cuando ya el Señor tomó una decisión, un llanto nuestro, una hoguería nuestra, no va a cambiar la circunstancia o la dirección, a menos que eso vaya consono con la voluntad de Dios. Entonces ya es otra cosa, porque usted y yo empezamos a orar y estamos recibiendo la respuesta favorable a nuestra petición, porque ya eso estaba en el plan de Dios y ya Dios había en su voluntad y soberanía, ya había planificado que eso era así. Y vamos a compartir con ustedes, por ejemplo, no solo esos atributos, vamos a estar mencionando otros que componen lo que es Dios. Fíjense, Jeremías, porque ahora nosotros también pensamos que, por ejemplo, que el Señor tiene un plan A, y si falla el plan A, entonces Él tiene un plan B, como nosotros. Primero voy a hacer esto para estudiar o para trabajar o para conquistar a una dama o para conseguir logros en la vida, y nosotros pensamos que Dios funciona igual, que el Señor está ahí esperando el comportamiento nuestro o lo que nosotros hagamos o de nuestras oraciones para luego Él decir, wow, déjame cambiar entonces de opinión, déjame cambiar de lo que tengo ya planificado, y
depende de lo que nosotros hagamos, de una oración o nuestro comportamiento, y no es así. Fíjense, Jeremías capítulo 18, verso 8 dice: pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que tomen en cuenta la connotación si ellos, los pueblos, se convierten. Porque siempre hay un llamado detrás de cada una de estas enseñanzas, donde el que es llamado a mudar, a mudanza, a ser mutable, somos nosotros por nuestra condición imperfecta como pecador. Entonces nosotros a veces tomamos malas decisiones y a veces tenemos que dar reversa y a veces tenemos que cambiar de opinión, tenemos que cambiar de la forma de hacer las cosas. A lo que somos llamados a cambiar somos nosotros, porque los imperfectos somos nosotros. ¿Sí me está entendiendo a qué me refiero? Entonces, en ese sentido, no es Dios, porque entonces estamos diciendo que Dios no es perfecto, que Dios está ahí, Él creó un plan para nosotros, para cada uno, y Él está esperando a ver cuál es el comportamiento de nosotros para ver entonces qué es lo que va a hacer. Eso no habla de un Dios perfecto. Entonces, ¿qué hacemos si aquí dice que yo me arrepentiré del mal que había hecho en el caso de que ellos se conviertan? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con Números capítulo 23 del verso 19 al 21? Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces quedamos como que pareciera que la misma Biblia se contradice, pero no. Cuando Jeremías dice que, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había hecho. Y la palabra hebrea en original aquí en Nakam, que significa suspirar, como respirar hondo, como... Y tiene dos connotaciones, una connotación favorable y tiene una connotación o una inclinación a algo, a lo desfavorable. Y cuando tiene una inclinación favorable significa compadecerse. Entonces, o si no, significa de manera desfavorable en vengarse. Sí, amigos. Entonces, cuando aparece esa palabra arrepentirse aquí en Jeremías, uno tiene que leer todo el contexto para ver si lo que está pasando con el Señor es que si al suspirar, si Él está suspirando de manera compasiva para compadecerse de, o para vengarse. O sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar a responder? Es toda la historia que está detrás, porque de qué era lo que estaba hablando Jeremías. Y vamos a continuar porque es muy interesantísimo lo que aparece en los libros de Jeremías para compartir con ustedes. Miren, cuando Jeremías lo está diciendo, ya le habían dado la advertencia al pueblo, porque el pueblo estaba haciendo las cosas diferente, no conforme a los mandamientos, estatutos y ordenanzas de nuestro Señor. Entonces, el Señor aquí, los estudiosos llegaron a la conclusión de que aquí se está usando los dos verbos, tanto en la forma desfavorable primeramente, pero también en la forma desfavorable. O sea, Él se compadece y al mismo tiempo, Él toma una actitud de venganza. Eso es lo que significa la palabra arrepentirse en lo que acabamos de leer, nakam en hebreo. Voy a compartir con ustedes Joel capítulo 2, porque vamos a seguir que la misma escritura nos diga, dice rasgad, Joel capítulo 2 verso 13, rasgad vuestros vestidos, perdón, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mira hasta dónde, mire más o menos lo que el Señor viene mostrando, viene guiándonos, o sea, nos va dando pista. Primero dice, dice, rasguen vuestro corazón, no vuestro vestido, y después viene la exhortación. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y después dice que Él es misericordioso, Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y luego dice, y que se duele del castigo. ¿Por qué aquí al final dice y nos recuerda que Él
se duele del castigo, porque está diciendo, como ustedes hagan algo que no va con relación a mi ordenanza, estatuto y mandamiento, va a venir el castigo. O sea, y entonces sigue diciendo el verso 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces aquí utiliza el mismo término Naham en hebreo. Él suspira y dice, mejor que usted haga lo que le digo porque me voy a compadecer, sí, pero no, eso no va a dejar de que yo me voy a vengar de ustedes. Ahora ustedes dirán, ustedes nada más nos gusta escuchar que Dios es amor. Resulta que es que también Dios, aquí en hebreo, Naham, él al mismo tiempo tiene sentimiento y tiene ambas connotaciones. Significa me compadezco, pero al final igual me voy a vengar. Por eso dice aquí, hey, él se duele del castigo y la palabra aquí es la misma, me duelo de vengarme, pero lo tengo que hacer, papá. Entonces, miren lo que dice. Primera de Samuel, y siempre la connotación de que el que debe mudar, lo que somos mutables, somos nosotros, porque necesitamos ser transformados, somos nosotros, no Dios. Primera de Samuel capítulo 15, Primera de Samuel capítulo 15, verso 35. Dice, y nunca después vio a Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Entonces usted dice, bien hermano, pero es que la Biblia dice que el Señor se había arrepentido. Entonces yo quiero que usted siempre tenga presente que Dios dentro de su atributo es todo saber, omnisciente. Él es la persona que todo lo sabe. Nada lo puede tomar por sorpresa. Ustedes piensan que Jehová cuando escogió a Saúl no sabía que Saúl la iba a embarrar, que Saúl iba a cometer este error. Entonces no se puede arrepentir de haber hecho algo sabiendo lo que al final el Dios sabe que iba a pasar con Saúl. Y la palabra aquí, ¿y por qué lo estamos diciendo? Porque, por ejemplo, yo le voy a invitar que usted comparta conmigo en la primera de Samuel, ahí mismo, en primera de Samuel, pero voy a compartir porque esto viene desde el capítulo 8. Yo lo estoy leyendo 1 Samuel capítulo 15, verso 35. Pero usted necesita leer la historia antes, qué pasó antes. Y yo no me voy a compartir con ustedes una pequeña porción, porque cuando él dice aquí que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por sobre Israel, él suspiraba de compasión, pero al mismo tiempo decía, wow, que el Señor se iba a vengar. Y ahora usted va a ver cómo el Señor se iba a vengar. Yo voy a compartir una porción que aparece ahí mismo, pero en el verso 18, y dice, en Primera de Samuel, el capítulo 8, cómanselo completo, por asunto de tiempo no lo voy a leer aquí, pero en Primera de Samuel, capítulo 8, voy a nada más leer el extracto del verso 18, dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, refiriéndose a Saúl y diciéndole al pueblo a través del profeta Samuel. Ellos, recuerden que ellos habían pedido rey y Dios dice, me rechazaron a mí, y Dios le dice a Samuel, ellos no te rechazaron a ti, me han rechazado a mí, pero dile qué va a pasarle a ellos. Sí, estoy resumiéndolo en el capítulo 8, pero léanlo ustedes, búsquenlo. Pero dice, pero si ellos quieren un rey, el rey le tiene una lista de cosas que el rey va a hacer. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar con el rey. Ah, pero querían rey, tomen, y le dice, clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas ahora Jehová no os responderá aquel día. Jejeje. ¿Están entendiendo a qué voy? El Señor sabía, nuestro Dios sabía lo que iba a suceder con Saúl, pero ya en el plan eso estaba, pero se lo estaban advirtiendo y ellos no hicieron caso. Vamos a proseguir porque aquí hay una de las historias que nos va a ayudar a tener una mejor panorámica y creo que es uno de los textos que ayudan, o sea, que muchos de los maestros y predicadores utilizan para afirmar de que Dios puede cambiar y que la oración nuestra puede cambiar alguna decisión que nuestro Señor haya tomado. Y van a ver que no es así. Vamos a tratar, quisiera por asunto de tiempo no extenderme, voy a intentarlo en el amor de Cristo, pero necesito que usted preste atención a eso para no entrar en confusión y que usted analice y medite cada palabra en el Señor. Fíjense una cosa.
Mire, Segunda de Reyes capítulo 20, dice así, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, fíjense lo que dijo, empieza su oración. Viene el Samuel, le habla y le dice que le diga a Ezequías, tú te vas a morir, pon tu casa en orden. Y Ezequías automáticamente voltea su rostro a pared y ora y dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho todas las cosas que te agradan. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Y antes que Isaías saliese, perdón, el profeta Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración. Aquí es donde viene el choque, la incongruencia. Dice, y he visto tus lágrimas y he aquí yo te sano. Al tercer día tú subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Wow, hermano, pero es que la Biblia dice, Segunda de Reyes capítulo 20, desde el verso 1 al 6, que como ves que le dieron una noticia a Ezequías, vino Isaías, le dice al rey, Jehová dice que te vas a morir, pon tu casa en orden. Él se voltea, le dice a Jehová, yo he sido íntegro corazón, yo te ruego que veas que yo he andado como tú me pides. Y le dice, ora en ese sentido a Jehová, y Jehová le dice a Isaías, antes de que salga, cuando iba a la mitad del palacio, devuélvete y dile a él que voy a añadir a sus días 15. Ah, sí, ve, hermano, entonces usted está hablándome una cosa que no es, porque resulta que vio cómo contestó la oración de Isaías y cambió su forma de ser. Entonces, pero atención, si Dios es inmutable y no muda, porque uno de sus atributos es inmutabilidad, entonces esto está haciendo que Dios sea un mentiroso, porque la característica, uno de sus atributos es que Él no tiene mudanza. La Biblia no tiene armonía, no se contradice. Usted y yo necesitamos el Espíritu para que nos ayude a discernir alguna de estas cosas y no caer en el error. Vamos ahora a detalle ver pedazo por pedazo. Mire, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, quiero que miren eh, dentro de la inmutabilidad de Dios, que es que no se muda, quiero que tengan muy presente que Dios, nosotros conocemos, el atributo que más conocemos de Dios es que es omnipresente, que está en todo al mismo tiempo, que es omnipotente, que es todo poder, y quiero que se fijen mucho esta vez en omnisciente, que es todo saber. Él lo sabe todo, lo que significa que nada lo toma por sorpresa. Tenga presente eso. Y ya eso le tiene que empezar a usted a dar la cosquilla de saber, wow, eso significa que Dios sabía o no sabía que Ezequías, cuando recibiera la noticia, iba a orar, y Dios no sabía ya que le iba a añadir 15 años. Entonces, ¿por qué le dijo eso y esperó que Ezequías se volteara, orara contra la pared, dijera eso, y entonces el Señor cambió su plan y el propósito con Ezequías, porque Ezequías oró y él respondió esa oración? Vamos a ver, porque aquí esto atenta y ataca la inmutabilidad de Dios, y ataca no solo la inmutabilidad de Dios, que no tiene mudanza, sino ataca la omnisciencia de Dios, porque entonces no estamos diciendo que Dios no sabía lo que iba a pasar. Eso le empieza a quitar a perfección a Dios. Dios es perfecto, Él tiene un plan y sabía lo que iba a hacer, sabía lo que iba a pasar, y ahora van a ver por qué. Vamos a dar que la misma escritura y el Espíritu nos ayude con esto. Fíjense, le dice, yo quiero que ustedes analicen lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona? ¿Qué usted cree que sucede con una persona cuando le dan una noticia
diciéndole que le queda poco tiempo de vida. Yo no le deseo eso a nadie, pero yo he tenido esa experiencia en mi vida y con familiares. Cuando el médico te dice no hay más nada que hacer y tú estás nada más esperando que la persona termine de expirar. Pero sucede, o sea, es, es una persona antes de recibir la noticia y hay una transformación inmediatamente después de que usted sabe que está caminando en el sendero de la muerte. Y la actitud cambia, muchos para bien, otros para mal, pero definitivamente cambia. Y esta es la esencia de lo que el Señor quiere enseñar aquí. Y voy a tomarme un tiempo en el amor de Cristo para decirlo en detalle y no corriendo. Y usted no pierda el hilo, por favor. Porque sale quién es la persona realmente cuando tú recibes una noticia. ¿Sabes cuándo es que nosotros sabemos quién en realidad es una persona? En los momentos difíciles, no en un momento fácil. Cuando todas las cosas van fácil, cuando todas las cosas son color de rosa, es sencillo, es más sencillo para nosotros los seres humanos tomar decisiones y tener ciertas actitudes. Pero bajo presión es que usted sabe de qué está hecho cada uno de nosotros, especialmente los que decimos que estamos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver lo que va a cambiar la panorámica, porque Ezequiel tenía muchas virtudes y lo que hace cuando se voltea es que se la recuerda y le dice al Señor, te ruego, y después le dice que hagas memoria. Entonces yo quiero que usted vea lo que hay aquí subliminal de parte de Ezequiel al Señor. Es cierto que la escritura habla bondades y virtudes de Ezequías, pero el que de verdad y en realidad sabe que hay en el corazón de Ezequías es el único que lee la mente y el corazón, el que está llamado a conformar, a transformar nuestro corazón a través de la palabra, a través de sus ordenanzas y estatutos, y el que sabe en realidad que hay en el corazón y en la mente, en los pensamientos de Ezequías, es Jehová, y le manda una noticia no diciéndole tú te vas a morir, porque hay cosas que se necesitan ser transformadas en Ezequías, porque no puede ser que esto a Dios lo tome por sorpresa. Fíjense, otra cosa, en este caso el mensaje iba dirigido principalmente a Ezequías, porque cuando le dice, te voy a dar oportunidad de poner tu casa en orden, ¿por qué si él tiene tantas virtudes? Porque él le recuerda, yo se lo voy a repetir, él le dice, Señor, mira, yo te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Ezequías hizo cosas que por ejemplo, él asumió el puesto de gobernante como rey, pero después de su padre, y su padre había hecho muchas cosas fuera, o sea, rompiendo reglas, era idólatra, había levantado altares a otros dioses, y Ezequiel vino y hizo una limpieza. Claro, cuando tú comparas a Ezequías con su antecesor, su padre, Ezequías tiene estas virtudes y se las recuerda a Jehová. Pero eso no es suficiente y aquí hay un llamado para ti, para mí, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, que aunque nosotros creemos en Dios, amamos a Dios y estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios, eso no significa que ya nosotros tenemos punto porque vamos a la iglesia, porque nos congregamos, porque no ayunamos, porque cantamos coro. No significa que porque usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y para hacerle agradable a Dios que usted ya está listo y completo. No, nosotros siempre tenemos que ser transformados porque lo que necesita ser mudados, los mutantes, lo que mudamos somos nosotros, no Dios. Y Dios tiene que recordarnos a nosotros siempre de que, ¿sabes qué? No te creas que porque tú estás haciendo las cosas bien hasta aquí tú eres el perfecto. No, el perfecto es Dios. Nosotros estamos en las manos del alfarero. Por eso me encantó ayer compartir con un hermano y cuando el hermano puso el título, compartí con ellos la palabra y el hermano puso un varón, dice un hombre imperfecto en las manos de un Dios perfecto. Eso, wow, y me animó. ¿Por qué? Porque yo he sido de lo que he peleado porque yo sé que yo no tengo
yo no merezco ni siquiera hablar nada de un ser tan perfecto como Dios, pero Él en su misericordia lo permite para mí, para muchos que estamos en el negocio del reino de Dios. Entonces, es verdad, todos somos vasos, somos imperfectos en las manos de un Dios perfecto, pero a veces cuando usted empieza a hacer cosas que en comparación con otro es mejor, usted cree que ya usted alcanzó perfección. Entonces pues, nos ponemos a criticar los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, otros hermanos, el diácono, el pastor, el quien sea, porque cuando usted se ve al espejo, usted siente que usted sí está haciendo la voluntad de Dios y lo está haciendo mejor que otro hermano. Entonces usted está sintiendo que usted tiene derecho de estar juzgando y apuntando a los otros hermanos porque no lo están haciendo bien, o lo peor aún, se cree que es mejor. Y Ezequías, como su papá, había sido todo un desastre a la hora que era el rey, porque tenía esos ídolos y estos altares. Él dice, llegué yo, quité todos los altares que mi papá puso y restablecí de nuevo de estar adorando a Jehová. Eso es bueno, habla bien de ti. Pero la transformación no había terminado y había que hacerle ver a Ezequías que él todavía no había sido totalmente terminado aquí, que no, su corazón todavía no había sido terminado de ser conformado, igual que el de David. Conforme significa que Dios está ahí trabajando con su propia mano, porque no es como ahora usted ve tecnología, usted no piensa en eso, pero esto tiene una connotación artesanal. El Señor está con sus manos hablando con un término porque en un lenguaje humano, ya, porque Dios no tiene manos, pero una forma simbólica que entendamos que Dios está trabajando en nuestros corazones. Y aunque nuestro corazón en comparación con otro está mejor y estamos haciendo las cosas mejor que otro, no nos da derecho a pensar que nosotros somos ni mejores que otro, y peor aún, que nosotros tenemos derecho que en una oración reclamarle a Dios porque le sirvo. Y Ezequías lo hizo ahí. Es una oración manipuladora, y van a ver, vamos a ir suave, vamos a ir con calma. ¿Por qué le dice entonces pon tu casa en orden? Si él tenía todas estas virtudes, ¿por qué le dijo? Porque aquí la palabra orden, para que lo sepan, la connotación, la inclinación es diciéndole, es que hay cosas en tu casa que no están bien. Necesita ponerle un orden antes de partir. Entonces le está diciendo eso. Se lo dijo antes de su oración. Y Ezequías en su oración, en vez de reconocer y humillarse y decir, sabes que tiene razón, Señor, yo necesito poner en orden mi casa porque hay cosas en mí que necesitan ser transformadas, lo que hace fue que saca todos los rangos, que saca todas las cosas que él tiene, que son sus virtudes. ¿Y qué es lo que le está diciendo a Dios como un sistema de puntos? Recuerda que yo he hecho las cosas que te agradan y yo he andado recto de corazón. O sea, le está diciendo eso a Jehová como si Jehová no lo sabe, o el que no sabe que todavía falta más pulimiento y que todavía le falta que continúe siendo transformado, es el corazón, su mente y el alma de él. Pero Ezequías no lo ve. Y como usted lee que después de la oración Dios responde, usted piensa que es que Dios cambió porque pobrecito le recordó que yo soy y yo soy el que ese Dios. No se equivoque. Aquí había una enseñanza para usted y para mí, pero en ese momento para Ezequías era: tu corazón no está como tú estás pensando. Tu vida no está tan en orden como tú crees. Y ponla en orden. Miren, vamos a continuar. Atención. Porque lo primero que él hace es justificarse, y después lo segundo que hizo, para que usted continúe leyendo, es que ya al final salió lo oscuro del corazón de Elí, de Ezequías, lo que tiene que ser cambiado, salió, quedó al descubierto. ¿Por qué? Porque cuando él lo dice, él le está diciendo al Señor, tú te estás equivocando. Y van a ver por qué lo decimos. Analicemos primero. En el verso 2 dice que oró a Jehová y dijo. La palabra aquí que oró a Jehová significa palil, para que ustedes sepan. Atención, cuando él dice oró a Jehová y dijo, la palabra oró es palil, que viene de una raíz que es palel o pelilá. ¿Y sabe qué significa? Palil significa magistrado. Eso viene de una raíz que significa juez, justicia o juicio. ¿Lo vieron o no? Como usted está leyendo el texto y ve que dice que Ezequías oró, y usted, ay, es que le oró a Dios. Pero aquí la palabra es palil, pelilá en hebreo, o palal, que significa, otra vez, atención, magistrado, que es juez,
que es justicia o significa juicio. Entonces, cuando Ezequías se voltea, lo que la escritura quiere decir realmente es que Ezequías no se volteó y lloró, que Ezequías volteó e hizo juicio. ¿Quién es Ezequías para hacer juicio y ser magistrado y ser juez ante Dios? ¿Quién es Ezequías para hacer juicio contra Jehová? Pero usted no lo ve así, porque usted lee y se queda tranquilito y satisfecho en casa. Pero es que la Biblia dice que oró y necesitamos, usted y yo necesitamos escudriñar la Biblia como lo debería y que el Espíritu nos guíe. Entonces, atención, cuando dice que oró es que estaba haciendo juicio contra Jehová. No se le olvide de la palabra palil, anote en hebreo. Y hace juicio. ¿Y qué juicio? Es la facultad del ser humano donde puede distinguir del bien y el mal. ¿Dónde usted vio eso? En el paraíso con Adán, y no le fue bien. Habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida donde cuando comía de él iba a hacer juicio, y es el mismo árbol que el Señor le advirtió a Adán y a Eva: no coman de ese árbol de la sabiduría del bien y el mal, porque ese era el árbol de juicio. Ese árbol, y cuando ellos tomaron y le dijo, la advertencia fue: como ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Exactamente en la misma panorámica, el mismo escenario con Ezequías, porque cada vez que usted se enfrenta contra Dios y usted piensa que puede hacer juicio para decirle a Dios que está bien y está mal, está cometiendo un error, porque el que sabe que está bien y el que sabe que está mal es Jehová. Por eso él dice, cuando pasó con Adán, dice: he aquí el hombre ya es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? En vez de tenerlo ahí, qué bueno, porque por lo menos sabe determinar lo bueno de lo malo. A Dios no le interesaba eso, le interesaba que obedeciera, porque cuando el hombre entró el pecado, porque ahora el hombre hace juicio, y porque esto me pasa a mí, y esto no me debe suceder, yo estoy haciendo las cosas bien, y tú no me arreglas mi matrimonio, yo estoy haciendo las cosas bien, y tú no me consigues trabajo, yo estoy haciendo las cosas bien, y yo no tengo sanidad, yo estoy haciendo las cosas bien, y yo veo mucha violencia, y estamos ayunando y estamos orando y la gente no se está convirtiendo, no nos están escuchando. Usted empieza a hacer juicio, y cuando ora está haciendo juicio, y muchos de nosotros no estamos orando como el Señor nos pide. Cuando dice orar sin cesar, es en humillación, en reverencia, pero vamos a hablar de ese tema después. Pero aquí la palabra oración no es la palabra oración que aparece cuando dice en griego, dice orad sin cesar. La connotación ahí es que debemos arrodillarnos, humillarnos, abrir nuestro corazón y confesarle al Señor nuestro pecado. Pero eso no fue lo que hizo Ezequías. Ezequías, en vez de confesar su pecado y decir: sí, Señor, hay muchas cosas que tengo que ordenar en mi casa, porque dice: te vas a morir, ordena tu casa. ¿Y qué pasó con Adán? Apenas probó ella a la casa, antes que la desbaratara, lo echaron de la casa, que no volvió a entrar más al paraíso, para que sepan, y le dijo: y ciertamente morirás. Acabó la inmortalidad de Adán ahí. Y lo mismo sucede con Ezequías aquí, porque en vez de orar de arrepentimiento y humillación, estaba haciendo juicio. Atención, palil, palila, eso es lo que significa aquí la palabra oró. Así que cuando usted piensa que el Señor contestó esa oración, el Señor estaba viendo que ya le salió, se le desveló lo que en realidad le falta por pulir, lo que todavía tiene de basura que hay que quitar de Ezequías, porque está haciendo juicio. Atención, y vamos a replantear entonces. Lo que dijo fue que volvió su rostro. Vamos a replantear según lo que significa en su palabra original raíz. Entonces volvió su rostro a la pared. Quiquema, e hizo de magistrado, de juez, e hizo juicio contra una tendencia manipuladora por el asunto que, y lo decimos por el asunto porque, ¿por qué digo que manipuladora? Porque él empieza diciendo: te ruego que hagas memoria. Eso es manipulación, como muchos hijos de nosotros cuando nos quieren pedir cosas: ay, mamá, yo quiero una paleta, cómprame el juego. Entonces vienen con esa llantaria. Y recuerdo lo que una de mis cuñadas me dijo: Dios no le importa tu lágrima ni tu moco. Cuando ya Él tiene un plan, tu oración y la mía no va a cambiar nada, porque ya lo decidió. Él no muta, Él sabe lo que va a suceder. Entonces fíjense una cosa, vamos a volver a revisar. Por ejemplo, el verso 5 dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Atención, la palabra oración aquí mismo cambia automáticamente. Cuando dice que él voltea y llora, que la palabra es palil, palila, palila, significa que él, ¿qué hizo? Hizo juicio de magistrado, de juez. Pero en el verso 5, cuando dice he oído tu oración, la palabra oración significa tefilá, tefilá, que
No voy a entrar en detalles, pero en este sentido la palabra tefilá es una súplica, es una intersección, pero la palabra raíz de aquí de tefilá viene de la misma raíz de palil, o sea, de hacer juicio y de juzgar. Así que lo que el Señor le estaba diciendo era, mira, he oído tu juicio. He oído la forma tuya de juzgar. Eso es lo que le estaba diciendo y se lo voy a decir suave. Usted lee muy bonito la palabra oración y la palabra oró. Y aquí en su raíz, su palabra original, lo que lo estaba haciendo Ezequiel era juzgar a Dios. Así lo estaba poniendo. He oído tu juicio. He oído cómo juzgas. Entonces le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová. Ahora va a venir la palabra clave. El Dios, dice, de David, tu padre. Entonces la connotación aquí, atención, porque menciona y mete a David en el asunto. Y vamos a ver por qué. Yo he oído tu juzgamiento, tu oración, y he visto tu lágrima. Aquí yo te sano. Al tercer día vas a subir de la casa de Jehová y añadiré. Entonces dice, pero vio, él añadió después. Ya lo tenía planificado. El que necesitaba saberlo era Ezequías para que cambiara su forma de pensar y dejara de ser y empezara a ser transformado con lo que le faltaba y no empezar a juzgar a Dios y a jactarse de que él tenía virtudes y había hecho las cosas que le alegraban a Dios pensando que él eso lo hace perfecto. Entonces, añadiré a tu día 15 años y te libraré a ti, a la ciudad, etcétera, etcétera. Y ampararé esta ciudad. Y después dice, atención, la clave, por amor a mí mismo. Y después, ¿qué más? Y por amor a David, mi siervo. Atención, ¿por qué dice que por amor a David, mi siervo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, le voy a recordar por qué lo dice. Vamos a leer el capítulo siguiente porque aquí viene la pista donde Dios nos va a ayudar a desvelarlo. Ahí mismo en Segunda de Reyes, pero el capítulo 21, automáticamente dice en el verso 21, dice, verso 1, dice, 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba. Atención. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 dice que tenía 12 años. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántos años le añadieron a su padre Ezequías? Manasés fue el hijo de Ezequías el rey. Él empieza a reinar con 12 años y a su papá Ezequías el Señor le añadió 15. Significa que después de que Isaías le profetiza, le dice a Ezequías de parte de Jehová, te quedan pocos días, te vas a morir, pon tu casa en orden. Ezequías no tenía hijos. Atención, Ezequías no tenía hijos. No había quien sucediera en el trono, quien tomara el trono si moría Ezequías. Ezequías engendra a Manasés 3 años después de este acontecimiento. Otra vez. Manasés tiene 12 años. A Ezequías le añaden 15. Quiere decir que después que Jehová le dice, pon tu casa en orden, él no tiene hijos y engendra a Manasés 3 años después de este acontecimiento. ¿Por qué esto es importante? Mateo capítulo 1, verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La pista de decir por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, y que le menciono que Mateo capítulo 1, verso 1 habla la genealogía de quién, la genealogía de Jesús, o sea, de dónde viene Jesús. Me voy a saltar el verso 9 y dice, Usías engendró a Jotam,
Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Y verso 10 dice, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Le invito a que se lea toda la genealogía de Jesús. Si el Señor, entonces atención, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué entonces era la clave? Por amor a mi siervo David. Yo no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero desde que Adán y Eva rompen la regla en el paraíso, el Señor inmediatamente ya tenía un plan, ya había sido un plan, ya había sido predestinado que Jesús iba a venir en rescate nuestro. Pregunta, si la promesa, que ojo, uno de los, léanse todo el libro de Isaías, uno de los profetas que habla con mucha precisión, con mucha información de la venida del Cristo es Isaías. Entonces no es casualidad que a esta persona, Ezequías, esté viviendo en el tiempo de Isaías, que es uno de los que profetiza de la llegada de nuestro Señor Jesús. Le va diciendo a él, le va diciendo a Ezequías que ordene su casa, y no es posible que Dios, Jehová, ya había planificado el nacimiento de Jesús y que iba a venir de ese árbol, de esa genealogía, y se lo había prometido a David. Se lo había prometido a David. Entonces, si se lo había prometido a David, y cuando le manda a Isaías a decirle a Ezequías, tú te vas a morir, si Ezequías se muere, ¿qué hubiera pasado? ¿De dónde, de qué árbol, de qué genealogía hubiera venido Jesús? Si la promesa es que viene en forma humana, es a través de esa genealogía. Entonces, cuando Dios no sabe, Jehová no sabía, ¡hey! Se me olvidó. Es que si muere Ezequías y le quito la vida a Ezequías, entonces, wow, ¿cómo va a nacer Jesús? ¿Usted cree que eso tomó por sorpresa a Dios? No, querido amigo, hermana, hermano, no, lo sabía. Jesús, Dios nada más le dijo, ve y díselo a través del profeta, para un llamado de atención a conversión y transformación a Ezequías. Y la palabra clave está, pon tu casa en orden, tú no estás bien como tú crees. Y Ezequías, cuando se voltea, lo que usted conoce y lee como oración, lo que hace es que hace juicio diciéndole, tú estás mal, yo he hecho las cosas bien, mi papá acá lo hizo mal y yo lo hice bien, y ahora tú me quieres quitar la vida. ¿Cómo así? Entonces no contestó la oración, estaba dirigido a que cambiara Ezequías, porque Dios sabía que no lo iba a matar humanamente, porque ya Dios hizo una promesa antes que ellos nacieran, de que por ahí era que venía nuestro Mesías. Miren, le voy a hacer un paréntesis. El libro de Apocalipsis tiene el libro de la vida, donde están anotados los que han de ser salvos. Pregunta, ¿ese libro cuándo se escribió? Antes que usted y yo naciéramos. O sea, ya Dios sabe quiénes van a ser los salvos y aparecen registrados en el libro. Entonces, ¿tú crees que Dios está ahí y tiene plan B o plan C y ataca su propia inmutabilidad y sus propios, que Él es todo saber? Y Él está diciendo que, no, este hermano se portó mal, sácalo del libro. Después que ya no se está portando bien, mételo de nuevo. ¿Usted cree que Dios es un desordenado así como nosotros? Que entonces Él se arrepiente como nosotros. Dice que no, mira, está orando y ayunando bastante, mejor mételo en el libro. Después que miércoles le vio la nalga a una hermana y ya está adulterando en su corazón, mejor sácamelo del libro. El libro de la vida ya tiene los nombres de quienes han de ser salvos. Él tiene control de todo, Él sabe cuándo todo inicia, cómo va a ser el proceso y cómo va a terminar. Y todo lo que sucede y todo lo que Él dice es una forma humana de hablar. Él utiliza un lenguaje humano, pero usted necesita que el Espíritu le guíe. Para eso necesita coinonía y conocer los atributos de Dios. No puede usted pensar que entonces porque nosotros oramos, entonces Dios va a cambiar la situación. No, la única forma de que una oración suya sea contestada es si va en armonía, si va conforme a la voluntad de Dios. Atención con la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la oración del justo eficaz. Es que eso, nosotros cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que queramos, la clave está es que conforme a la voluntad, y que nos enseña eso el Espíritu Santo que el Señor Jesús nos dejó aquí.
aquí. Él es nuestro intercesor y Él es el que va a decir, bueno, tú pide eso. Por eso que tenemos que alinearnos, porque todo el trabajo de nosotros se reduce en hacer la voluntad de Dios, en ser obediente. Eso es lo que viene a hacer. Por eso, cuando unánimemente lo único que los 12 discípulos pidieron fue, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué pide eso? ¿Por qué el Señor, por qué los discípulos nada más piden eso? Porque ellos saben, ellos veían algún tipo de transformación en Jesús, había poder de Jesús. De Jesús era una persona superhéroe, o sea, después de esa comunión, la comunión con Dios, dice, Señor, enséñanos a orar. Lo único que los 12 discípulos pidieron de manera unánime como uno. Y Jesús le decía, Señor, mira, yo sé que yo oro, pero que tú me escuchas, pero yo quiero que ellos vean yo estoy hablándolo así, orando en voz alta, para que ellos vean que tú y yo somos uno, no dos, uno, y que tú escuchas. Y Jesús decía, yo no hago nada que mi Padre no me ordene. Entonces Jesús vino aquí, él es el molde que nosotros debemos seguir como ejemplo, a cumplir que voluntariamente, pero la voluntad de Dios, atención, porque la palabra voluntario viene de la palabra voluntad, y la voluntad que nosotros venimos a hacer la de Dios. Así que cuando usted pide, si usted y yo pedimos algo a Dios y no va conforme a la voluntad de Dios, ojo con otra vez la palabra, no va conforme a la voluntad de Dios, o sea, que no está haciendo nuestro corazón mudado, transformado, convertido, dejando que el alfarero nos transforme. Entonces significa que nuestra oración nada más es solamente para deleitarnos nosotros, para nuestros deseos y nuestras pasiones. Si eso no va conforme a la voluntad de Dios, Dios no contesta esa oración. Nosotros no podemos manipular a Dios con las oraciones o porque me porto bien, ya nuestro destino está predestinado, valga la redundancia. Pero eso significa que debemos dejar de orar. No, porque eso está hecho, es para la transformación nuestra, para beneficio nuestro, mientras estamos en la tierra como pasajeros, como peregrinos, como extranjeros aquí. Y eso es lo que le estaban diciendo a Ezequías. Y yo podría demorarme aquí todo lo que usted quiera, porque cada vez que reviso el libro, detrás de cada oración supuestamente contestada, ya había un plan predestinado de nuestro Señor que iba a ser así. Entonces, oraciones contestadas era porque iba dentro de la voluntad de Dios. Dios contesta oraciones dentro de su voluntad, porque el plan está hecho, no va a mudar ahora y que ahora vamos a un plan B porque ahora se está portando mejor. No, miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero ustedes no se olvidan que esto viene del verso anterior, porque ahí mismo en primera de Juan, el capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a, atención, es la misma palabra que se usó para decir que David tenía el corazón conforme a Jehová, o sea, Jehová estaba transformando el corazón de David todos los días. ¿Cómo era el corazón de David? Era conforme a Jehová, y siendo así cuando el Señor lo anuncia, David mató a Urías y se quedó con su mujer. Entonces no significa que ya David era perfecto, tenía que poner su casa en orden y estaba en la mano del alfarero quien le estaba conformando su corazón, cambiándolo día a día. Ezequías no vio eso, sino que se volteó y oró como dice la escritura, y Dios contestó esa oración como dice la escritura, pero la palabra es juicio. Él lo que hizo fue juicio, juzgó a Dios quien Él es para hacerlo. Él no se humilló como David. David se dejó ser conformado por papá, y miren todas las oraciones de David, cada vez que la embarra, David se está humillando, reconociendo como pecador. Ezequías no hizo eso. Ezequías está alabándose, se quiere justificar con lo bueno que es él, y muchos de nosotros hacemos lo mismo hasta de manera pasiva, creyéndonos que porque nuestra vida a nivel humano parece mejor que la de otro, queremos estar juzgando a otro y exigiéndole a otro que haga las cosas bien, y todos los corazones estamos bajo la mano del alfarero y necesitamos ser transformados. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad. Y después dice, Él nos oye. Si no es en esa voluntad, no está escuchando esa oración. ¡Wow! Miren, entonces, como les digo, ¿hay que orar? Sí, tenemos que hacerlo. Y hay que hacerlo sin cesar, porque eso está hecho para que nosotros mantengamos una comunión con Dios. Esa es la intención de la oración. Es que nosotros seamos uno con el Señor para poder recibir la instrucción
del Señor. Y al recibir la instrucción del Señor, uno sabe por qué. Ahora, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces tú sabes por qué pedir. Y tú sabes que a veces tú quieres pedir por algo según tu deseo y tu pasión. Y tú dices, yo no voy a orar por eso porque ya el Señor me confirmó, me reveló, me dijo que Él no va a contestar esa oración porque esto es lo que va a suceder. Y eso sucede en comunión. Eso sucede en tu habitación secreta, en tu día a día tratando con Dios. Eso es oración. Esa es la oración que está esperando el Señor. Que tú te mantengas no ahí sola como que el Señor nada más es un cajero automático. Hay que pedirle. Si tú quieres un trabajo, hay que pedirle a Él. Restauración de hogar, hay que pedirle a Él. Hay que pedirle a Dios todo porque somos sus hijos. Pero la oración tiene que ir en armonía con su voluntad. No podemos solo ver a Dios como nada más pedir. ¿Y dónde está la parte donde usted y yo venimos a hacer su voluntad? A Pablo le anunciaron que iba a morir. ¿Qué dijo? No se puso, no renegó, se lo avisó y se despidió de sus discípulos, de los hermanos, todos. El mismo Jesús en persona también. Entonces, ¿qué? Cuando le pidieron a Satanás, al diablo por zarandía a Pedro, ¿qué dijo Pedro? Pedro acaso dijo, aleluya, que yo soy Dios, en nombre de Jesús, imagino que tú hablaste por mí y Él no me va a tocar. No, lo único que Jesús hizo, mira, ve, pero yo hablé. Yo le rogué al Padre para que tu fe no mengue. No le dio que aleja de mí ese espíritu de Satanás. O cuando pasó con Pablo, aleja de mí ese espíritu de Satanás, ese mensajero, aléjalo. No, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Fe, gracia. Wow, pero nosotros de muchas maneras nos convertimos en macumberos porque estamos pensando que con hacer varios ayunos y hacer varias oraciones vamos nosotros a manipular al Señor para que el Señor obre en favor nuestro o en favor de nuestra petición. Eso es lo mismo que hacen los brujos y los macumberos y los hechiceros. Lo mismo, los católicos no hacen lo mismo, tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, y te dicen eso cuando según el pecado que tú tienes. ¿De dónde salió eso? Nosotros los evangélicos hacemos lo mismo y hasta peor y de manera pasiva, porque tú estás pensando y yo estoy pensando que con una oración y unos cuantos ayunos y que yo me porte bien y te canto coro y estoy haciendo la voluntad de Dios hasta donde yo creo que entonces yo soy merecedor de que el Señor escuche mi oración. Y no funciona así. La oración está hecha para que tú ahí y yo, nosotros tengamos coinonía, seamos uno con el Señor y nosotros escuchemos clarito la intuición. Entonces, ¿dónde está la esencia de por qué no debemos orar sin cesar? Y le voy a dejar, por ejemplo, dos oraciones ejemplo. Dos, para cerrar. Daniel capítulo 3. Recuerden los amigos de Daniel, dice, verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado. ¡Wow! Habían puesto el edicto, recuerden, y ellos se negaron a inclinarse a la estatua de Nabucodonosor. Verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Dice, para oír la bocina, se lo estaban obligando, que había un edicto que habían hecho lo que este poco de gobernante de Babilonia, y lo que hicieron es que no estaban bien, le querían dar en el cuello a los amigos de Daniel y al propio Daniel. A Daniel lo metieron en los leones, pero quiero que usted escuche esta oración. La esencia que debe haber detrás de cada oración. La esencia, la base. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor, están en capítulo 3, léanse todo el capítulo 3 de Daniel. Dice, ustedes van a ser echados dice aquí, en el horno de fuego ardiendo. Wow, yo me arrodillo, papá, para que no me maten. Pero mira lo que responden ellos. Ellos dicen, mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, verso 17 del capítulo 3 de Daniel, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Ellos están clarito que Jehová lo puede librar de ahí, de la mano del fuego, de ahí ardiendo, del horno ardiendo y de la mano de Nabucodonosor. Pero le dice, oh rey, dice, no librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Esa es la esencia de la oración. Yo sé que Dios me puede liberar, si quiere, pero si esa no es su voluntad, mi fe no debe menguar, ni la tuya tampoco, amigo, amiga, hermano, hermana. No debe menguar. Sepa que no importa la noticia que te den que parezca desagradable o cómo se vea tu entorno, eso no debe hacer que la fe de nosotros mengue.
y dígaselo con fe, pero eso se hace en comunión con el Señor, animado en el Señor, que no importa si te meten o no meten en el horno de fuego, que lo sepan, que no nos vamos a rendir de seguir a nuestro Dios. Así va a dirigir nuestra oración. Y no espera que Dios conteste nuestra oración favorablemente y que de eso va a depender si le sigo alabando, adorando, sigo teniendo fe o no. O manipulándolo, decirle: yo soy hijo tuyo, yo soy hija tuya, yo te he servido, líbrame del espíritu de hechicería, líbrame del espíritu. Si hay que pedirle eso, pero si en la voluntad de Dios está, mandate un mensajero de Satanás, o manda que te zarandeen, o que te lleve el espíritu al desierto, y en la voluntad de Dios tenemos que hacer como Daniel, porque cuando Daniel, que fue después de esto, después vinieron a atacar a Daniel en el capítulo 6, léanlo, cuando vino el edicto, y era la amenaza del foso de los leones, Daniel dice que oró como de costumbre 3 veces al día, dando gracias a Dios. No se puso a pedirle a Dios: quítame este espíritu de estos babilonios que quieren matarme. No dijo eso. Esa es la actitud. Y le voy a dictar y le voy a leer Mateo capítulo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y lo mismo dijo esta referencia en Marcos 14, verso 36. Dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero más no como lo quiero, dice, como yo quiero, sino lo que tú. Y Lucas lo dice de esta forma, capítulo 22, verso 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no tiene mudanza, ya Él tiene algo predestinado y tu oración y la mía no lo va a cambiar. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios y decirle: Señor, si tú quieres, líbrame de esto, pero si no, hágase tu voluntad. Y debemos orar con gracia, dándole gracias siempre a Dios, y que la fe de usted y la mía no mengue. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.